Hola crocheteros, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí hoy con mi computador, con mi ordenador, porque vamos a aprender a hacer esferas a crochet. Y bueno, el computador no es estrictamente necesario para hacer una esfera, hay muchos patrones por ahí que podemos conseguir, pero he encontrado una super página web que tiene una calculadora para hacer esferas de todos los tamaños. Del tamaño que queramos se lo decimos al programa y el programa nos calcula el patrón, nos entrega un patrón instantáneamente. Como todos sabemos, pues las esferas siguen una ecuación matemática, ¿no? Entonces, bueno, ya me he puesto en contacto con esta persona, le parece bien que les comparta su calculadora de esferas, así que vamos a verlo. La verdad es que me parece súper útil porque de verdad nos calcula para cualquier tamaño de esfera. Bueno, muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página web. Les he dejado el enlace abajo en la descripción para que también podamos entrar, digamos, automáticamente. Y aterrizamos aquí ya en la calculadora de esferas a crochet y vamos a bajar hasta esta cajita donde está este 30. Esto es como el número de ejemplo que tienen ellos, pero aquí podemos poner el número que queramos. Estos son los puntos bajos que va a tener nuestra esfera en su parte más gordita. O sea, es la circunferencia de la esfera. Aquí nos dan de ejemplo una esfera de 30 puntos en esa parte más gordita. Entonces, si le damos a generar patrón, nos abre una nueva ventana ya con nuestro patrón listo. Aquí está fila 1, fila 2, fila 3 y así, bueno, esta tendría por ejemplo 16 filas, esta esfera, y así para cada tamaño. Es impresionante. Por ejemplo, vuelvo aquí, digamos, a la página principal y voy a crear una super esfera de 180 puntos. Le damos a generar patrón. 180 puntos en la parte más gorda de la esfera y me da todo este super patrón de cuántas filas tendrá, a ver, 99 filas, este super patrón para mi esfera de 180 puntos en la parte central. Y lo que les digo, así para todos los tamaños. Aquí nos dan como unas recomendaciones para hacer nuestra esfera, que todas las vamos a ver poco a poco en el tutorial, así que no nos asustemos. Y por último nos dice que la rellenemos muy bien, porque los patrones pues están diseñados para una esfera bien rellenita. Entonces, bueno, que no seamos tacaños ahí con el relleno. Y bueno, pues yo voy a volver aquí a la página principal y voy a calcular una esfera con 20 puntos en la parte más gordita para esta muestra, para este tutorial. Este va a ser el patrón con el que vamos a trabajar. Por aquí está, no se preocupen que lo voy a dejar ahí todo el tutorial. Y bueno, ustedes también pueden calcular el suyo usando la página. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro patrón para el tutorial. Aquí tengo un aumento doble, una disminución doble. Así que vamos a ver un poquito de todo con esta esfera. Vamos a verlo ya paso a paso, vamos a ver el tutorial. Pero antes les recuerdo que el miércoles pasado aprendimos a hacer estos cuadraditos en la técnica de esquina a esquina. Es una técnica muy fácil, crece muy rápido y estamos haciendo cuadrados de todos los tamaños para la iniciativa La Manta de la Vida Tejemos por Siria, para enviar unas mantas a Siria para este invierno. Así que bueno, pueden buscar en las redes sociales con estos hashtags y también pueden ver el video del pasado miércoles, pues donde les explico un poquito más a fondo de qué va esta iniciativa y cómo pueden sumarse y entre todos unir fuerzas y hacer una manta juntos. Así que los invito, está en la i desplegable, por cierto, ese video. Y ya, ahora sí vamos a hacer nuestra esfera perfecta.
Bueno, pues como dijimos, vamos a hacer una esfera aquí de 20 puntos en su parte más gordita. Este es el patrón que me arrojó el programa. Así que bueno, vamos a empezar con un nudo deslizado normal. Siempre empezamos con un nudo deslizado normal. Yo sé que aprendimos a hacer el nudo mágico, pero este es más fuerte y como son poquitos puntos siempre en la primera vuelta, pues podemos hacer un nudo deslizado normal. Muy bien, hacemos ahora 2 cadenas para separarnos de ese nudo que va a ser nuestro anillo central y ahí vamos a empezar a trabajar las instrucciones. Entonces nos dice fila 1, 0 puntos. Entonces, bueno, esta fila la obviamos. Seguimos con la siguiente, fila 2, y nos dice un aumento. Entonces, un aumento pues serían 2 puntos bajos en ese anillo central. Recordemos que esta es una calculadora automática, entonces bueno, si nos pide aumentos en la primera vuelta, pues simplemente se trata de hacerlos en el anillo central. Entonces, 2 puntos bajos ahí en mi anillo central, ya tengo mi primer aumento según las instrucciones. Ahora me pide otro aumento, entonces 2 puntos bajos en el anillo central. Toda esta primera vuelta es en el anillo central. Otro aumento, después otro y después un aumento doble. Entonces, bueno, sigo estas instrucciones. Y aquí les voy a mostrar cómo es un aumento doble. Simplemente son 3 puntos bajos en el mismo punto, que en este caso es el anillo central. Si nos pidiera un aumento doble en otras filas, pues son 3 puntos bajos en la misma barriguita. Aquí si no nos cabe, le hacemos ahí huequito, nos tiene que caber toda la primera vuelta en este anillo central. Y listo, aquí ya tengo la vuelta con la que empieza mi esfera. Entonces ahora vamos a seguir trabajando en espiral. No vamos a cerrar la vuelta, sino que vamos a trabajar directamente en la barriguita que tenemos ahí como un poco al lado abajo para seguir trabajando en espiral sin cerrar las vueltas. Entonces vamos a las instrucciones de fila 3. La primera instrucción que tengo en la fila 3 es un aumento, entonces en la siguiente barriguita disponible hago 2 puntos bajos. Aquí nos puede costar un poquito porque son puntos muy apretados y hago mi aumento. Yo estoy aquí con un ganchillo muy grande para este hilo, para que ustedes lo vean bien, pero para esto se recomienda tejer lo más apretadito posible, o sea, con un ganchillo muy chiquito, más chiquito que nuestro hilo. Ahora me pone un 2 en las instrucciones, estos son 2 puntos bajos solitos. Y nuevamente me pide un aumento, entonces en la siguiente barriguita un aumento. 1 y 2 puntos bajos en la misma barriguita, en el mismo punto. Ahora me pone otra vez un 2, o sea, 2 puntos bajos. Todos esos números solitos son puntos bajos solos. Vale, ahora otro aumento. Y bueno, pues ya podemos ver que esto es estar muy concentrado en el punto del patrón en el que estamos. Y pues ya seguir las instrucciones. Cada vez que nos ponga ink es un aumento y esos numeritos son puntos bajos solitos. Bueno, esto va a ir tomando esta forma de esfera. Vamos a ir aumentando, pero muy poco a poco para ir formando nuestra forma esférica que poco a poco iremos viendo. Y entonces seguimos así trabajando en espiral y yo los veo más adelante, ya cada uno concentrado en su patrón y viendo pues qué puntos tiene que hacer. Bueno, aquí ya estoy en la mitad de mi esfera. Esta es la parte en la que la esfera tiene 20 puntos. Entonces aquí ya vamos a empezar a disminuir. Voy a empezar donde pone fila 7, row 7. Y la primera instrucción que me pide es un 3. Entonces son
3 puntos bajos solitos. Vamos a empezar por aquí. 1, 2 y 3 puntos bajos para empezar esta séptima fila. Ahora me pide una disminución y vamos a ver cómo se hace la disminución invisible. Entonces, identificamos los 2 puntos para hacer una disminución normal, pero solo vamos a trabajar en los aritos de adelante de esos 2 puntos. Entonces, empezamos la disminución por aquí. Recordemos, solo trabajando en el arito de adelante. Se supone que la disminución invisible, pues eso es como más flaquita, se nota menos que una disminución normal. Aquí no hago nada con esos 2 aritos. Esto es una disminución, entonces me voy al siguiente punto, al siguiente arito de adelante y ahí saco una lazada. Me quedan 3 aritos montados en el ganchillo y en una disminución normal los atravesaría todos juntos, ¿verdad? Pero aquí los vamos a atravesar como si fueran un punto alto. Primero los 2 primeros aritos y después los 2 siguientes. Yo sé que esto es un poquito extraño para los que no saben pues la disminución invisible, pero bueno, realmente nos queda más flaquita y es como se recomienda trabajar cuando estamos haciendo esferas. Ahora vamos a seguir las instrucciones, ahora me pide 8 puntos solitos, entonces bueno, ahí sigo, tengo cuidado de no trabajar en el mismo punto de la disminución, porque bueno, no estaríamos haciendo nada. Entonces aquí voy con ese 8 de la séptima fila. Muy bien, ya tengo esos 8 puntos solitos. Voy a darle ya la vuelta a mi esfera para que quede del derecho y así también es más fácil seguir trabajando. Y ahora me pide otra disminución. Vamos a verla otra vez. Entonces, empezamos la disminución solo en el arito de adelante. La seguimos en el otro punto, solo en el arito de adelante. Y esos 3 aritos que nos quedan en el ganchillo los trabajamos como un punto alto. Muy bien, ahora me pide 5 puntos solitos, así que aquí vamos, ya para terminar esa séptima fila. Aquí el quinto punto, muy bien, ya terminé mi séptima fila y ahora para empezar la fila 8 me pide 4 puntos, entonces recordemos, sigo trabajando en espiral sin cerrar, empiezo esos 4 puntos casi como si fueran la misma fila, por eso hay que estar muy concentrados aquí. Y ahora me pide nuevamente una disminución. Vamos a verla otra vez para que ya quede súper claro cómo se hace. Identificamos los 2 puntos y empiezo por aquí solo en el arito de adelante, luego solo en el arito de adelante del segundo punto, me quedan los 3 aritos y los trabajo como si fueran un punto alto. Y ahí ya tengo esa otra disminución invisible. Ahora me pide 4 puntos solos y bueno, pues ya que sabemos cómo hacer la disminución invisible, ya seguimos trabajando esta parte de disminuciones hasta llegar al final. Y cuando el patrón nos pida hacer una disminución doble, o sea, cuando ponga DEC 2, todo pegadito, pues vamos a hacer 3 puntos bajos tejidos juntos. Entonces identificamos los 3 puntos donde vamos a hacer la disminución y aquí empezamos. Primer intento de punto bajo, segundo intento, no hago nada con esos aritos y tercer intento. Me quedan 4 aritos montados en el ganchillo, ahora sí trabajo en toda la barriguita, los atravieso todos juntos y ahí ya tengo mi disminución doble. Esta es una disminución doble normal, aquí no es invisible ni nada.
Y bueno, ahora sigo trabajando con las instrucciones de mi patrón, pues hasta cerrar mi esfera. Este se va a ir cerrando cada vez más, así que bueno, voy a aprovechar para meter el relleno cuando todavía tenga un huequito ahí disponible. Y bueno, seguimos cerrando nuestra esfera y rellenando a medida que avanzamos. Aquí ya llegué al final, ya hice la última disminución que me pedía mi patrón y voy a terminar con un punto deslizado como en el punto del frente para ya cerrar mi esfera definitivamente. Y ya está, aquí ya podemos cortar el hilo, retirar nuestro ganchillo y ya tenemos nuestra esfera. A mí me ha quedado con unos huequitos por donde se ve el relleno, por lo que les dije, estoy con un ganchillo más grande para que ustedes lo pudieran ver bien, pero la idea es trabajar lo más apretadito posible y con un ganchillo más delgadito que nuestro hilo para que esto no nos pase. Y bueno, pues eso es todo por hoy, crocheteros. Ya nos vemos la próxima semana en un nuevo tutorial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y ya nos veremos a lo largo de la semana en Facebook, en Instagram y en Twitter. Un abrazo muy grande y buen crochet.